Un saludo muy cordial para nuestra audiencia, a juzgar por el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y por las obras que están en marcha, en ejecución. Podemos decir que una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Petro tiene que ver con el rescate y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, especialmente en aquellas zonas pobres y marginadas. Esa es la razón por la que hoy nos acompaña la directora del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, Adriana González, a quien presentamos un cordial saludo y le preguntamos en qué consiste, cuál es el foco misional del fondo a su cargo. Fundamentalmente es hacer colegios nuevos o ampliar colegios para seguir avanzando en temas tan importantes como para la jornada única, pero también llegar a todos los rincones del país a través de mejoramientos de sedes rurales, donde estamos haciendo una inversión muy importante. Ya a esta altura, ya a esta fecha, ya llevamos más de 1000 intervenciones a lo largo y ancho de nuestro país. Directora, tal vez por un sesgo que pudo haber en algunos manejos informativos sobre el tema, el fondo a su cargo arrastra desde una época relativamente reciente una especie de INRI, porque si mal no recuerdo, en la época del escándalo de Odebrecht, varios firmas que fueron socias de esta firma brasilera le quedaron mal a Colombia con contratos de infraestructura educativa, y el esfuerzo del Estado colombiano ha tenido que ser supremo para poner al día la infraestructura educativa. ¿Qué ha pasado con las secuelas que dejó ese problema y cuáles son los avances obtenidos hasta ahora? Esto efectivamente motivó que se hiciera en su momento un incumplimiento muy importante a estas firmas, dado el atraso consistente que tenían en las obras y en poder cumplir en las comunidades educativas. Eso implicó que en el año 2018 en adelante se hicieran una serie de decisiones por parte del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para poder tomar decisiones técnicas, administrativas, jurídicas, que le permitiera al gobierno nacional poder salir y responderle no solamente a las comunidades educativas, sino también a las entidades territoriales que depositaron esa confianza en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. De esta manera se lograron reasignar los proyectos, reactivar las obras en el territorio, y que hoy den cuenta que de esos colegios nuevos ampliados iniciales, de esos 539 colegios, a hoy hemos entregado ya 342 colegios en el territorio nacional. En otras palabras, de ese rezago al que usted se refería, de casi el 67%, hemos recuperado ¿cuánto? De las que fueron objeto de incumplimiento y por supuesto reasignación del proyecto, llevamos más de 120 instituciones educativas ya entregadas. A través del Fondo de Financiamiento, ninguna de esas obras hace parte de ese registro. Solamente tenemos unas instituciones educativas que hacían parte cuando el Ministerio de Educación Nacional contrataba de manera directa entre el año 2009 y 2013. Son 15 sedes educativas que fueron detectadas en el gobierno anterior, que no habían sido efectivamente entregadas, que habían quedado como obras inconclusas, como usted lo señala, como lo dice la ley 2020, y que están debidamente inscritas en ese registro. Y eso le fue entregado al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para poder rescatar las obras, y estamos en este momento en los procesos. La invito a que hagamos un breve mapeo de los avances más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales anuncios o realizaciones concretas en beneficio de comunidades marginadas como las del departamento del Chocó? En el departamento del Chocó puntualmente, en el municipio de Quito, son 5 proyectos, de los cuales ya hemos entregado 2. Hace 2 semanas entregamos el técnico Carrasquilla, el día de ayer entregamos la normal superior de Quibdó, y tengo 3 más que se encuentran en obra. En el departamento de Chocó también hay 5 proyectos que hacen parte de confinanciación de regalías. En este momento la entidad territorial está subiendo toda la información con los presupuestos que le han sido entregados por parte del Fondo de Financiamiento para lograr el cierre financiero de la cofinanciación y poder continuar con las obras, salvo uno de ellos, que es Tobías Queragama, que es un proyecto que ya lo está financiando 100% el gobierno nacional, y ya tenemos contratista asignado. Estamos en las visitas de socialización con el nuevo contratista para arrancar próximamente los diseños y puesta en marcha de este proyecto. Si nos impusiéramos la tarea de hacer un ranking de las 5 obras más importantes en las que ha avanzado el fondo a su cargo, ¿cuáles serían? Pues tengo mucho más que 5, afortunadamente, y eso hace parte que tuvimos departamentos como en el que me encuentro justamente en este momento, donde estoy transmitiendo, que es en el eje cafetero. Estoy en Armenia. Armenia tenía 10 proyectos
que estaban claramente sin poder entregar a la entidad territorial, de los cuales ya hoy hemos entregado 8. El que estoy visitando el día de hoy será el 9º que entregaremos en próximos 2 meses, y así seguiremos cerrando con entidades territoriales. En Antioquia teníamos 55 proyectos, de los cuales ya hemos entregado más del 50% de los mismos. En Atlántico, la totalidad de los proyectos en Atlántico han sido ya entregados. En Caldas también tenemos un reporte muy importante de obras entregadas allí en el territorio, y así puedo hacer un mapeo en Cauca, que ha sido una zona tan compleja de orden público para el país, y hemos podido avanzar en zonas muy complicadas y poder entregar las infraestructuras educativas. No significa que todo esté perfecto, Jorge, ni que todos los temas en infraestructura estén totalmente saneados. Sin embargo, día a día el equipo de más de 300 personas en el Fondo de Financiamiento están trabajando día a día para hacer realidad estos sueños y poder llevar a las comunidades educativas los ambientes para el aprendizaje que nos hemos comprometido desde el gobierno nacional. ¿Cuáles son los escollos, los obstáculos más relevantes que todavía tenemos que superar? Como siempre, se presentan situaciones particulares con contratistas que tienen retrasos en sus programaciones o que sencillamente pueden llegar a incumplir a veces el contrato. ¿Qué es lo importante cuando usted está gerenciando una entidad de esta naturaleza? Y esas son las acciones que usted tiene que adelantar. Una, las legales, que tiene siempre que tener avante en este proceso, y 2, la reasignación a nuevos contratistas para seguir avanzando en los procesos. Y ese es prácticamente en el día a día, en el seguimiento y monitoreo que estamos haciendo. ¿Qué es importante, Jorge, también? Y es que ya llevamos el 63% de los proyectos entregados en el país. Y eso es una buena noticia para las comunidades educativas, para los mandatarios locales que están viendo una reacción por parte del Fondo de Financiamiento, y por supuesto las nuevas líneas de intervención de mejoramiento rural que impactan notablemente la vida de muchos estudiantes en zonas rurales y tan apartadas de nuestro país. Aprovecho su memoria fotográfica para preguntarle cuántas plazas nuevas, cuántos cupos para estudiantes nuevos en estas áreas críticas de pobreza, de marginalidad, se han abierto gracias a los avances de la infraestructura educativa. Eso depende de todos los temas de cobertura en cada una de las entidades territoriales. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de estos proyectos pasan a jornada única, es decir, estudiantes que hoy día están en la matrícula oficial, que estaban en doble jornada y pueden gozar ya del tiempo completo de la jornada académica. Entonces, en algunos casos se amplía dependiendo cuál es la inversión que está haciendo la entidad territorial en la infraestructura. En otros casos, simplemente es hacerla totalmente nueva y pasar todos los estudiantes a jornada única. Entonces, depende en cada territorio con el análisis de cobertura que tenga cada secretaría de Educación. Pero aquí lo importante es que ya hemos beneficiado más de 282,000 niños y niñas y jóvenes en el país con este 63% de entregas que tenemos en el territorio. ¿Qué presupuesto maneja hoy el fondo? ¿Es un presupuesto suficiente? ¿Esperamos que nuevos desarrollos normativos y legales para fortalecerlo? ¿Cómo estamos en cuanto a esas cifras financieras? El fondo maneja alrededor de 5 billones de pesos, y esto se compone por recursos que vienen de fuente del Ministerio de Educación Nacional, fuente de las entidades territoriales certificadas y no certificadas que se han unido en esos convenios, y otros aportantes como fundaciones privadas, en este caso la fundación, por ejemplo, Pies Descalzos, que en Cartagena estamos desarrollando un proyecto con la Alcaldía de Cartagena, esta fundación con la Fundación Santo Domingo y el Gobierno Nacional. No el fondo, sino el entorno de influencia del fondo, podríamos decir que ya se liberó de ese estigma de corrupción por el que se vio atacado en administraciones anteriores por causa de fenómenos descritos por usted. Yo creo que el fondo, Jorge, nunca estuvo en el estigma de corrupción. Creo que tuvo unos problemas serios en la ejecución y en los mecanismos para ejecutar y hacer un monitoreo y un seguimiento a los contratistas. Y creo que son temas distintos. Y creo que le hemos demostrado a las regiones, con el trabajo constante y el esfuerzo permanente de ir a las socializaciones, de estar con las comunidades educativas, de contarles las buenas noticias o las dificultades con las que nos encontramos y que las estamos resolviendo. Y yo creo que eso ya nos pone en otro nivel de atención justamente dentro del gobierno nacional. Sin sacarla del enfoque optimista y, por supuesto, basado en hechos concretos, y sin invitarla a que pongamos espejo retrovisor, de todas maneras la gente sí querría saber, doctora, qué pasó con aquellos contratistas que en el pasado reciente dejaron abandonadas sus obras. Digamos, cuántos procesos hay en curso, ya hay algún fallo de responsabilidad fiscal, alguna decisión de carácter penal o disciplinaria. ¿Qué podríamos contarle a la audiencia en ese frente? Bueno,
Son varios temas, digamos, paralelos. Uno, los que lleva la Contraloría, que ustedes muy bien lo saben, en el 2019 abrió un proceso de responsabilidad fiscal que está, digamos, en su tránsito aún, y de eso dará cuenta, por supuesto, la Contraloría General de la República. A su turno, en el Fondo de Financiamiento se hicieron una serie de auditorías y eso fue puesto en conocimiento en su oportunidad, finalizando el 2018, otras actuaciones en el 2019 y 2020, y eso fue puesto tanto en la Fiscalía General de la Nación en su momento, en la Procuraduría también General de la Nación, y son ellas las autoridades que en su momento tendrán que contarle al país si hay algún tipo de hallazgo o situación particular que se presentó en el fondo. Nuestro deber básicamente era poner de presente cuál era la realidad de lo que estaba pasando en el fondo de financiamiento, tomar las decisiones que como gobierno nacional debemos adoptar para garantizar el derecho a las comunidades educativas y de manera paralela hacer las acciones administrativas y poner en conocimiento de las autoridades competentes en el país para seguir avanzando. Prueba de ello es que llevamos más de 1000 intervenciones en el territorio. No hemos parado, no nos hemos detenido y seguimos actuando como nos corresponde en el marco legal que tenemos en el Fondo de Financiamiento. La despido con esta pregunta. ¿Cuál es la próxima ejecutoria del fondo de la que deberemos estar muy atentos? ¿Cuál es? Pues seguiremos entregando los proyectos. Tengo más de 140 proyectos todavía que se encuentran en etapa de obra. Y esto va a ser el día a día, digamos, en la institución. Seguramente mañana estaremos entregando una institución más en el departamento de Boyacá. La próxima semana tendremos asimismo otras entregas en otros rincones del país y seguiremos día a día hasta poder tener completo y cerrar completo las entregas que tenemos de lo que se encuentra tanto en obra como en diseño en el Fondo de Financiamiento.